Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y de CINAR S.A. Soy Maribel Quiroz Jara y hoy vamos a hablar sobre el idioma español. Es nuestra lengua materna, con la que conversamos y nos comunicamos todos los días. No obstante, en los últimos años, varias entidades han hecho un llamado de atención sobre la importancia de proteger el uso del idioma español y más recientemente el 9º informe del Estado de la Educación habló de una crisis en la enseñanza de este idioma. Por eso hoy vamos a hablar sobre ese tema, sobre todo porque estamos en el marco de la conmemoración de los 100 años de existencia de la Academia Costarricense de la Lengua. Para hablar sobre este tema nos acompañan en esta oportunidad Carlos Francisco Monge Mesa, quien es académico de la Universidad Nacional, filólogo y también reconocido poeta. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. También nos acompaña Víctor Sánchez Corrales, quien es lingüista, que fue profesor en la Universidad de Costa Rica, es especialista en el español de Costa Rica y presidente de la Academia Costarricense de la Lengua. Gracias por estar con nosotros y de una vez felicidades por esta importante celebración. Muchas gracias. También está con nosotros Catherine Barquero Mejías, quien es investigadora del estudio de este estado de la educación del Consejo Nacional de Rectores. Muchas gracias, Catherine, por estar con nosotros. Gracias a ustedes, un placer. Un tema que en definitiva nos interesa a todos y a todas, ¿verdad? Ese es nuestro idioma, el idioma madre y sí, de alguna forma hemos sido testigos, ¿verdad?, en los últimos tiempos de cómo el idioma pues ha ido cambiando para bien o para mal. Algunas personas hablan de que hay una crisis del idioma y otros que hay una crisis en la enseñanza del idioma. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Pues, doña Maribel, tiene usted razón en haber mencionado la relación que hay entre el informe del Estado de la Nación y la situación en este caso, de la educación en Costa Rica contemporánea. Y también en el hecho de que conviene periódicamente hacer una revisión de lo que se está haciendo a propósito de quizá el patrimonio cultural más importante de una región, de un país, de una sociedad, que es su lengua, la materna o las lenguas que coexisten. En Costa Rica, por ejemplo, no es solamente el español, pero la crisis no solamente es un hecho real como lo han expuesto en el informe último del Estado de la Nación, sino que también las crisis son periódicas. Y conviene también hacer hincapié, me parece a mí, en que la crisis no está en el idioma. Por supuesto, los idiomas evolucionan, los idiomas van cambiando, la sociedad los va creando, sino tal vez en los principios generales que podrían los expertos en la materia, los pedagogos, los maestros, en fin, los profesores, cómo podríamos afrontar la enseñanza de la lengua, no en un sentido normativo, es decir, no tanto cómo es que se debe hablar, se debe escribir, sino las posibilidades mismas que nuestro idioma nos da. Con frecuencia se dice que el idioma español es un idioma muy rico, muy hermoso y una serie de ideas que por supuesto están por discutirse, pero es cierto que es lo que tiene, lo que nos acerca más a una especie de identidad. Por tanto, es deber del Estado, es deber del sistema de nuestra sociedad representada por los gobiernos, procurar que ese idioma no solamente se mantenga, se proteja, se entienda, sino que también sirva para enriquecer la misma condición humana. O sea, nosotros somos personas porque somos hablantes. Nosotros somos seres humanos porque sabemos emplear o haber inventado, parece exagerado, haber inventado el lenguaje verbal, que no es lo mismo que el lenguaje de los gatitos, de las abejas. Y eso nos da muchísima riqueza. Por tanto, sí, la crisis es buena, la crisis hay que afrontarla para buscar soluciones según la realidad histórica. Bueno, sobre esos problema, el español no tiene ninguna crisis, ¿verdad? Ninguna. Es una lengua hablada por alrededor de 600 millones de hablantes en diferentes continentes,
Y esto tiene instituciones que velan por sus códigos, ¿verdad? Ahorita hay 22, entonces no hay ninguna crisis del idioma. La crisis de la lengua española, la crisis está en lo que es la enseñanza, aprendizaje del español, y realmente no solo aquí, ¿verdad? Y tampoco en este momento, sino que... Y no solo del español. Sí, sí, supongo. claro, claro. Y tampoco de este momento, ¿verdad? No es de este momento histórico que estamos viviendo, ni de un gobierno de turno determinado. Esto tiene que quedar muy claro. Creo que esto viene de atrás, desde los 80s, por ahí ha habido problemas en esa dirección, ¿verdad? Entonces, la crisis propiamente es en aspectos de la transposición didáctica propiamente de la lengua y cómo adquieren o aprenden los niños en la lengua española. Entonces, ahí sí yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Que eso tenemos que revisarlo, tenemos que valorarlo y tenemos que hacer la crisis de esa crisis, ¿verdad? Hacer la crítica de esa crisis para encontrar propuestas con trascendencia, con pertinencia, para resolver este problema del rezago educativo que viene, no es de ahorita, ¿verdad? No es del año 2022 o 2023, no, es de atrás. Sí, de hecho, el énfasis, si bien sí, es cierto, como usted dice, los informes del Estado de la Nación y el Estado de la Educación vienen hablando de esta crisis en el sistema educativo costarricense desde hace días. Sí. Tenemos, pero ya el llamado de atención fue más severo ahora en este 9º informe del Estado de la Educación, en donde a grandes rasgos la conclusión principal, y Catherine no me deja mentir, es que los escolares y colegiales costarricenses ni escriben, ni leen, ni suman, ni restan bien. Lamentablemente es una situación que estamos experimentando día a día en las aulas costarricenses, tanto en preescolar, primaria y secundaria, y es un tema que hemos venido, como ustedes bien lo señalan, llamando la atención. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, Costa Rica ha venido reportando bajos logros de aprendizaje en competencias claves, entre ellas la competencia lectora, la competencia matemática, la competencia científica, y lo que habíamos venido reportando y observando es que cerca, por ejemplo, en las últimas pruebas PISA, en las que participan los países de la OCDE y que Costa Rica también participó, el 74% de nuestros jóvenes de 15 años se ubican en los niveles más bajos de desempeño. ¿Y a qué me refiero con esto? Apenas identifican ideas centrales de un texto. Y sus capacidades y competencias están más relacionadas con la identificación de aspectos literales, o sea, explícitos, que están ahí. Pero la inferencia, la evaluación, el contraste de argumentos, no llegamos a alcanzarlo, ¿verdad? Y ya eso nos lleva a la lectura crítica, que no hemos logrado dar el salto. De hecho, no hemos logrado desarrollar la lectura comprensiva que debería desarrollarse al final sexto grado. ¿Qué es lo que hemos venido viendo? Entonces, que previo al 2018 ya Costa Rica tenía rezagos importantísimos en estas áreas, en particular en primaria, donde decimos nosotros se sientan las bases del aprendizaje. La mayoría de estudiantes al finalizar la escuela tenían igual, se encontraban en los más bajos niveles de lectura. Entonces tenían que pasar de la lectura comprensiva, que es lo que dicta nuestro programa de estudios de español, a la lectura crítica, ya que es la lectura que se aprende en el colegio. Ese salto no lo estamos pudiendo lograr. Y ya ese rezago estructural, porque de hecho desde que vemos las evaluaciones de PISA desde el 2009 al 2018 en que Costa Rica ha participado, el porcentaje es similar, ¿verdad? No logramos bajar esa proporción de manera significativa. ¿Y qué pasó? Bueno, la pandemia vino, nos golpeó muy fuerte, no estábamos preparados, no afectó a todos por igual, pero en particular el aprendizaje del español en primaria se vio severamente afectado. ¿Y por qué lo digo? Por una medida que no fue exclusiva de Costa Rica, muchos otros países también la tomaron. Tuvimos que priorizar aprendizajes básicos, que nos llevó a un recorte cercano del 50% de los contenidos del programa de estudio de español, y en particular en años claves como segundo año de la escuela y sexto grado de la escuela, el recorte de contenido fue del 60%. ¿Y qué afectamos mayoritariamente? Expresión oral, y bueno, las otras áreas también del programa, pero prácticamente expresión y comunicación oral no se desarrolló.
Entonces, estos rezagos, más lo que ya teníamos la pandemia, más la ausencia de estrategias de planes de nivelación efectivos que pongan como prioridad la lengua, ¿verdad? Que es una de las, la competencia lectora está definida como una de las 8 competencias claves que todo ciudadano tiene que tener, nos hacen que ahorita tengamos, por ejemplo, una grave situación de pobreza de aprendizajes. ¿Y a qué me refiero con esto? Y era lo que vos señalabas, Maribel, al inicio. Estudiantes, la mayoría de los docentes decía, bueno, mis estudiantes no son capaces de leer ni comprender y escribir un texto simple a la edad de 10 años, ¿verdad? Esas bases se nos están falseando y por estudios que ya hemos hecho, eso implica que van a tener más limitaciones para aprender matemáticas y ciencias. ¿Qué pasa con otros estudiantes? Saben sumar, saben restar, saben multiplicar, pero leen el problema y no lo entienden, ¿verdad? Entonces, es esa correlación que hay entre el aprendizaje de la lengua y las otras disciplinas van obstaculizando también las trayectorias educativas. Sí, respecto a este tema, tratando de comprender un poco, ¿verdad?, qué nos ha llevado a esta situación, que es tan multicausal, conversamos con Marielo Murillo Rojas, formadora de la Universidad de Costa Rica. Ella nos comentó que el ausentismo y la falta de lecciones es un factor que juega en contra del aprendizaje de la lectoescritura, pero no es el único. Una de las cosas que tenemos que hacer como sociedad es alertar a las familias y señalarles claramente que si bien la educación es un derecho, ¿verdad?, de los niños, no es solamente inscribir al niño a la institución educativa, está matriculada en tercero o en primer grado, el que sea, sino también mandar a los niños diariamente a la escuela. Porque entonces los días lectivos reales disminuyen en los niños que tienen más dificultad porque sus perfiles, ¿verdad?, de ingreso a cada grado son más deficitarios. Por otra parte, tendríamos también la responsabilidad de la administración de la educación de que las jornadas sean verdaderamente completas. Porque por dinámicas internas de las instituciones educativas, a veces las jornadas no son completas. Yo se lo digo porque mis estudiantes van a hacer prácticas a escuelas, también a Kindle, y en algunas, no en todas, pero en algunas circunstancias, las jornadas se reducen porque o bien se cita a los docentes a una reunión de tal cosa, o vienen los ensayos del 15 del mes de la patria, y entonces se va restando por actividades que bien son actividades educativas, pero que están impidiendo que el docente cuente con el tiempo real para desarrollar los procesos educativos. En este caso, que estamos en crisis de lectura y escritura, pues el proceso de lectura y escritura de una forma más sostenida, sin restarle esos espacios de tiempo real, ¿verdad?, de educación de calidad a los niños. Entonces, como le digo, vea que tiene que ser todo en su conjunto, las familias enviando a los niños, las instituciones educativas administrando bien el tiempo, ¿verdad?, y la mediación del docente que parta de la competencia real de los niños para pues no dejarlos perdidos, ¿verdad? Ahora, como mencionaba antes de que viéramos esta participación de doña Marielo Murillo Rojas, este tema, particularmente con el tema del idioma español, que es el que estamos hablando hoy, porque hace poco también hicimos un programa sobre la crisis en la enseñanza de la matemática, claro, y como que al final todo ronda en torno a lo mismo, ¿verdad? O sea, tenemos una crisis del sistema educativo en general, ¿verdad?, sobre todo en los centros educativos públicos que están ubicados en sectores más vulnerables, pero también tenemos otras causas que están, ¿verdad?, afectando la lectoescritura, que es específicamente lo que nos interesa. De acuerdo con lo que ustedes han estudiado, analizado al respecto, ¿cuál, aparte de la crisis del sistema educativo, puede ser otra de las causas por las cuales hoy nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes no leen ni escriben bien? Solo por mencionar esos dos. Básico es en el hogar también. En el hogar, si ahí no hay un fomento de la educación como un valor,
de que los niños vayan a clases, ¿verdad? Porque hay mucho ausentismo, por un lado. Por otro, hay que recordar que nosotros tuvimos una huelga de un semestre, de año, es una cosa increíble, Sí, ¿verdad? sí. Eso lo afectó en grado sumo, ¿verdad? Entonces, el aporte de los hogares, y ahí hay ausentismo muy grande de los niños también. Y otro aspecto fundamental es que no se ha logrado valorar la lectura como un bien social, ¿verdad? Porque la lectura no solamente es una actividad de la educación formal, sino también la lectura es un bien social. Claro. La persona que lee es una persona que tiene opciones de desarrollo mejores, persona que tiene más respuestas ante las diferentes situaciones que le ofrece la vida. Sí. Entonces hay que dar ese salto, ¿verdad? Muy bien, lectura en la educación formal, pero lectura ya verla como un bien social, como un Sí. valor de la sociedad. El problema es que en nuestra sociedad la gente ya ni lee y menos escribe. De eso vamos a hablar Sí. después de la pausa. Quédese con una mirada que ya volvemos. Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y de CINAR S.A. Hoy con el tema de la crisis en la enseñanza del idioma español. Como veíamos en el bloque anterior, es una crisis multicausal, pero, como ustedes dijeron, el problema no solo está en la escuela, en la enseñanza oficial del idioma, sino que también está en los hábitos que se inculcan a estos niños, niñas y adolescentes desde el hogar. Y el tema de la lectura es fundamental. Yo tengo 3 hijos y yo recuerdo que cuando mis hijos eran chiquitos, que ya no son chiquitos, ya son hombres y mujeres grandes, yo lo que cargaba siempre eran libritos para que se entretuvieran, ¿verdad? Porque cuando uno tiene 3 hijos tiene que ingeniárselas. Entonces, yo les cargaba libritos o de pintar o de historias cortas o de lo que sea. Pero hoy por hoy ya los niños no cargan libros, o sea, lo que cargan son celulares. Y entonces uno dice, ¿y entonces cómo vamos a aprender a leer y a escribir si lo único que hacemos es, ¿verdad?, llenarles el tiempo a los niños con imágenes que a veces ni siquiera tienen un contenido educativo? Sí, tal vez, digamos, hay que comprender que la lectura evoluciona, ¿verdad? Como evoluciona la sociedad también. Y de hecho, lo que nosotros tenemos ahora como lectura es bastante diferente a lo que podríamos tener hace 10 años. ¿A qué me refiero con eso? Que el avance tecnológico ha venido a crear nuevas demandas de competencias. Por ejemplo, ya todos en general tenemos que lidiar con un montón de información que se produce en tiempo real, en distintos formatos. Ya la lectura no solo es un libro de texto, ¿verdad? Sino también tenemos otros como un correo electrónico, como participar en redes sociales, como los mensajes de WhatsApp. Todas esas formas de comunicación han venido a cambiar relativamente el acceso a la información y cómo nosotros somos capaces de hacer uso de todo ese gran bagaje de información que tenemos. Y bueno, en eso desarrollar la lectura comprensiva y esas habilidades que nos ayudan realmente a evaluar, a contrastar, a identificar cuando estamos ante un posible amenaza, ante un posible fraude, a evaluar, a poner una posición, a tener criterio frente a un texto, es algo que cada vez más demanda competencias de los estudiantes. Entonces, por una parte está cómo ha evolucionado el tema de acceso a la información y por otra hay que comprender las grandes desigualdades que tenemos en nuestro país, ¿verdad? Sí. Y que afectan significativamente esto que ustedes mencionan. Por ejemplo, el desarrollo de actitudes y otro predictor muy importante que es la autoeficacia. ¿Qué tan bueno me siento yo frente a un texto o no? Particularmente uno de los principales predictores de la lectura y del aprendizaje del español es el capital cultural del hogar, ¿verdad? Aunado a lo que decían ustedes. Y el capital cultural del hogar está relacionado con, bueno, si yo tengo un libro con estantes en mi casa, si tengo diversidad de libros, si tengo acceso a recursos tecnológicos, si el estudiante tiene un buen espacio para estudiar,
Pero ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, en Costa Rica, ahorita en el sistema educativo, el 40% de los estudiantes que asisten son pobres. Entonces, no tienen la capacidad de tener ese acceso a recursos en el hogar, ¿verdad? Y ahí es donde el centro educativo, uno no quiere achacarle todo al sistema educativo, pero desempeña un papel fundamental como mediador de oportunidades. Y lo que pasa es que, por ejemplo, menos del 10% de las escuelas en el país tienen acceso a bibliotecas. Y las que están solo en el gran área metropolitana. Entonces, qué difícil, porque tenemos que empezar a incentivar hábitos, actitudes con una desigualdad tan grande, ¿verdad? Con problemas de ambientes de aprendizaje que nos ayuden a fomentar eso también. Y por otra parte, que es otro tema importante, tenemos la formación inicial universitaria en la enseñanza de la lengua. Hablo, por ejemplo, de la educación primaria, que es lo que más hemos estudiado, donde ahí también prevalecen desafíos importantes, ¿verdad? Entonces, son una serie de cosas que confabulan entre sí en contra del desarrollo de esta competencia, que en nuestro programa de estudios de español es el desarrollo de la competencia comunicativa, ¿verdad? Leer, escribir, todas las formas de comunicarnos que nos ofrece nuestro idioma. Es que eso es una especie de círculo vicioso, Sí. Maribel, porque efectivamente coincidimos con esos datos que son espeluznantes, ¿no? Hay un 40% de la sociedad costarricense en estado de necesidad socioeconómica, material, incluso tecnológica. Por tanto, no se le puede pedir lo imposible al sistema educativo costarricense mientras no se resolviese, eso es una utopía, estas grandes desigualdades. Evidentemente, aquellas personas que no han podido tener acceso, digámoslo así convencionalmente, a libros, porque en su casa no hay dinero para comprar los libros, porque las bibliotecas de las escuelitas son muy pobres o las de los colegios, esas personas van a tener muy poco acceso a estas lecturas que nosotros quisiéramos que las hubiera en todo lado. En cambio, en aquellas escuelas y en aquellos sectores sociales que tienen mucho más posibilidades materiales para ello, por supuesto que los estudiantes van a quedar como ciudadanos en mejores condiciones de defenderse ante el mundo. Digo que es una paradoja porque habría que buscar las estadísticas. Usted, Catherine, posiblemente tiene mucho más criterio al respecto, pero cuando se dice que no se lee más, no se lee tanto en la actualidad, yo no estoy muy seguro. Yo creo que se lee más. Se lee más porque se lee de todo. En los nuevos medios, los dispositivos, ¿no? En el celular, en la tableta, en fin. Constantemente las personas, los jovencitos, están mirando su celular, o sea que están leyendo. Lo que pasa es que lo que se lee ahí son mensajes tan limitados que no te permiten descubrir un dato, o más bien recordar un dato. Y es la creencia de que el idioma sirve para comunicarnos. Y a mi modo de ver, no es idea mía, por supuesto, pero es que el idioma nos sirve principalmente para ordenar el pensamiento. Claro. Si no tenemos idioma, si no tenemos lenguaje, lengua natural, digamos, no podemos organizar nuestro pensamiento. Eso es lo que hace que echemos de menos de por qué no se lee, porque los jovencitos no tienen acceso a las lecturas por razones materiales, vamos a decirlo así, por hábitos, como decía mi colega Víctor Sánchez, familiares, pero tampoco es que hay familias que estén en posibilidades materiales para que eso se haga posible. Pero si nosotros tenemos un idioma que vamos poco a poco enriqueciendo, pues es probable que eso nos permita, lo que decía Catherine con mucha propiedad, nos permita organizar mejor el mundo, pensar mejor, ser más críticos, tener posibilidades de raciocinio. El raciocinio no está nada más en la mentalidad físico-matemática, es que está también en nuestra capacidad de hablantes. Por eso es que es curioso, a veces lo toma muy a la ligera en otras disciplinas. Cuanto mejor léxico tengas, mejor pensás. Sí, con usted coincide Marielos Murillo de la Universidad de Costa Rica, quien agregó que los docentes reciben en las aulas poblaciones muy diversas, unos con carencias en lectoescritura y otros que pues no las tienen. Esto es un problema para los maestros, por lo que Marielos Murillo propone nivelar a todos los estudiantes para poder avanzar con bases sólidas.
Aquí tenemos que entender que las dinámicas de aula, lo primero que tenemos que entender en una dinámica de aula es que todos los grupos son heterogéneos. Quizá lo único que los una sea la edad, ¿verdad? Que están en el mismo grado, que pertenecen al mismo barrio, pero todos vienen de familias diferentes, con experiencias diferentes, con historias de vida diferentes, con competencias diferentes, y entonces en todo grupo hay que hacer nivelación intergrupal. Y no podemos avanzar con el programa, porque por ejemplo en este momento dice, bueno, vamos con programas completos con niños con una serie de deficiencias que hay que trabajar con previamente antes de avanzar con los programas. Entonces son como trampas. Al docente se le dice, programa completo, pero bueno, los niños que yo tengo no están capacitados para desarrollar ese programa completo. Yo primero tengo que afianzar las competencias básicas, que en este caso que estamos hablando es de lectura y escritura. Por supuesto que también vienen las otras, que es la comprensión oral y la escucha, pero bueno, el país ahora está preocupado por la lectura y la escritura, ¿verdad? Entonces, centrémonos en eso. Entonces, vean que, y viene la otra parte, la sociedad en su conjunto, la empresa privada, bueno, las instituciones educativas tienen una serie de carencias. ¿Dónde estamos como sociedad colaborando con las instituciones educativas para que tengan los materiales que necesitan para que los niños lean, para que tengan aulas de calidad, que no aulas bien pintadas, con vidrios, con espacios adecuados para que los niños aprendan y estudien de la mejor manera, porque también eso motiva, ¿verdad? Entonces, esto es un asunto muy extenso, ¿verdad? Muy amplio, con aristas varias que no se puede atender únicamente desde el maestro en el aula, ¿verdad? Es un asunto mucho más integral y de mucho cuidado, y que requiere muchísima atención de los ciudadanos costarricenses en general. Resulta entonces indispensable asegurarse en el sistema educativo costarricense de que nuestros estudiantes cuenten todos con las mismas bases y con un acceso más o menos equitativo a los diferentes recursos para aprender y a leer y a escribir bien, en tanto que esto es indispensable para pensar bien y para tener sobre todo una posición crítica ante la vida, ante la situación del país, ante todo. Eso es lo ideal, pero no es lo real. Sí. Lo real es que en el aula el educador se encuentra con una diversidad. Eso es lo real, con una diversidad. Diversidad por las experiencias de crianza, ¿verdad? Del hogar, de donde procede cada uno, cada niño, ¿verdad? Y todavía más agudo esto en grupos con desventaja social, ahí todavía es mayor, ¿verdad? Por otra parte, si la educación, si hay un nivel de pobreza de un 40%, entonces si la pobreza es un factor tan fundamental, ¿verdad? Pues yo creo que es mucho más que eso, ¿verdad? Es múltiple la causación. El 60% no tendría problema, porque hay un 60% que no está sobre ese nivel, ¿verdad? Si seguimos con esa lógica. No, es una causación varia, ¿verdad? Múltiple, compleja, ¿verdad? Esa diversidad de los niños, y también el tener en cuenta que todos los niños no aprenden igual, que el aprendizaje es distinto en cada niño. Por eso la crisis es de enseñanza y de aprendizaje, ¿verdad? Sí. Porque los niños aprenden diferente. Y tiene razón doña Marielos ahí cuando señala que es fundamental que haya procesos de nivelación, ¿verdad? Porque no se puede, el sistema educativo nuestro es eso, un sistema preescolar, tiene un nivel de salida, primaria otro nivel de salida, y lo mismo secundaria. Tienen sus perfiles, ¿verdad? Y cada grado también tiene su perfil. No se puede partir de un segundo sin tener un diagnóstico de qué no manejaron es de ese grupo de primero,
y por lo tanto hay que nivelar eso. Sí, y no solo tiene que ver con el tema del estímulo de la lectura, ¿verdad? Que como usted dice, en realidad eso se podría hacer en los diferentes niveles, sino también que también hay una crisis en la redacción y en la comunicación verbal. O sea, nuestros chicos y chicas no solo no escriben, no leen, sino que además no saben escribir y no saben expresarse verbalmente, según los informes que ustedes han emitido, Catherine. Sí, la pobreza de aprendizaje es ese nombre que es bastante simbólico, digamos, porque cuando nosotros hablamos de pobreza, pues la pobreza socioeconómica es la carencia de bienes y servicios básicos para tener una buena calidad de vida. En el caso de la pobreza de aprendizajes es la carencia de aprendizajes básicos para poder tener un aprendizaje exitoso, ¿verdad? Y por eso nosotros en este informe hicimos énfasis en eso y creamos una nueva medición con apoyo de María Luz Murillo, por cierto, que tenía tanto el área de lectura como el área de escritura, ¿verdad? Porque son aprendizajes básicos. Y en tanto tenemos debilidades en esas áreas, como yo también mencionaba, la parte de la expresión y comunicación oral fue algo que se limitó completamente en la pandemia, ¿verdad? Por razones obvias, claro. Los estudiantes estaban a distancia, pero hubo una afectación de 2 años que no podemos negar, ¿verdad? Y que claro que está impactando esa parte también. Entonces, por un lado no puedo leer un texto simple, por otro lado no puedo escribir un texto con buena ortografía y con una introducción, un desarrollo y un cierre, y por otro lado tengo dificultad de expresar ideas. Entonces, todo esto lo que nos pone muy endebles es lo que antes señalaban los colegas de desarrollar esa competencia comunicativa a la que apunta cada perfil de salida que tenemos en nuestro programa de estudios de español. Y perdone, yo echo de menos precisamente un programa institucional para resolver eso. Tenemos un hecho, ahí está el rezago, ahí está esa pobreza de aprendizaje, pero ¿dónde está un programa? ¿Dónde están las medidas para resolver esa situación? ¿Dónde están? Eso es lo que todos nos preguntamos. Claro. Tanto en español como les dije, también hablamos de la matemática. Venimos escuchando de eso desde hace demasiado tiempo y uno se pregunta, ¿y qué estamos haciendo? Porque si bien es cierto, tal vez en el hogar no se puede resolver por el tema de los recursos económicos, vendrían a ser como las escuelas y colegios públicos donde tal vez podríamos aplicar un poco ese programa de nivelación o de por lo menos que nuestros chicos y chicas desarrollen las habilidades básicas para comunicarse de forma adecuada. De eso vamos a hablar al volver de la pausa. Quédese en Una Mirada que ya volvemos. Regresa usted a Una Mirada del programa de la Universidad Nacional y de CINAR S.A. Hoy con el tema de la crisis en la enseñanza del idioma español. Porque como hemos venido hablando a lo largo del programa, es bien importante que la gente sepa leer y escribir adecuadamente para comprender su entorno y también para pensar y tener una posición crítica ante las situaciones del país. No obstante, como ustedes han conversado, es una crisis multicausal, ¿verdad? Difícil de abordar, pero sí deberíamos de alguna forma empezar a actuar en ese sentido, porque tenemos ya mucho estar oyendo de esto. Lo que pasa es que ahora, después de la pandemia, como quien dice, la caja de Pandora se abrió y plum, nos estalló todo esto en la cara. ¿Cuáles serían las principales recomendaciones del informe del Estado de la Educación en este sentido, Catherine? Bueno, una de las bases que hay que atender con urgencia es estos aprendizajes básicos, ¿verdad? Especialmente en lectura y escritura. Y nosotros ahí hemos venido señalando al menos 3 aspectos importantes. El primero tiene que ver, por ejemplo, con seguir evaluando a los estudiantes, ¿verdad? Y ir identificando los rezagos y aplicar medidas y estrategias de nivelación, como bien han señalado los expertos, que a partir de las cuales vayamos monitoreando que efectivamente esa situación de pobreza de aprendizaje se viene reduciendo, que las medidas y las acciones que estamos tomando están siendo efectivas. Porque lo que pasa es que los que están siendo afectados son los que están ahí en el aula día con día, ¿verdad? Es el futuro de esa gente. Es complicado, o sea, los estudiantes que ahorita están en 6º grado
por la afectación de la pandemia perdieron 2 años de escolaridad. Esto es que tienen el conocimiento de un estudiante de 4º grado. Los que están en 11º tienen el conocimiento de uno de 9º año. Esa es la realidad de nuestro sistema. Entonces, no solo es evaluarlo para decir tantos están en el porcentaje más alto, no, es para ver si las medidas que se están implementando están realmente teniendo mejoras en estos aprendizajes básicos de los estudiantes. Por ejemplo, las últimas pruebas nacionales estandarizadas que hizo el Ministerio en el 2023, el 54% de los estudiantes están en nivel avanzado, pero en primaria, en 6º grado. Pero miren que el nivel avanzado es reconocer información de ideas centrales. O sea, quiere decir que el 46% están en pobreza de aprendizaje. Eso es un indicador que se logra en 3er grado de la escuela. Imagínate. Entonces es una situación realmente crítica. La segunda tiene que ver con toda esa garantía de cómo nosotros podemos lograr que el programa de estudios de español efectivamente se está implementando en el aula, ¿verdad? Porque ahí veíamos, por ejemplo, en estudios previos del informe, que los docentes no se sentían preparados para enseñar el programa y que requerían mucho apoyo y trabajar las concepciones y las creencias. El 75% de los docentes nos decían, bueno, de las docentes, porque en primaria prevalecen las mujeres, que consideraban la lectura como una práctica obligatoria y poco asociada al gusto y al placer. Cuando necesitamos que nuestros docentes se proyecten como lectores activos para ir fomentando esas actitudes, ¿verdad? Y la otra gran área tiene que ver con la formación inicial docente. Sí. ¿Cómo garantizamos que los programas de estudio realmente le den un peso mayor a la lengua? En primaria, por ejemplo, son docentes generalistas, se forman para enseñar todas las asignaturas, no solo la lengua. Pero en un estudio que habíamos hecho en el 2019, habíamos comparado los programas de estudios de enseñanza general básica de las universidades que más gradúan docentes en el país, tanto público como privadas, y de cercano a de un total de 170 de créditos que tiene cada programa de estudio, apenas en el mejor de los casos, 14 créditos se brindaban para la enseñanza del español, ¿verdad? Entonces hay poca preparación también ahí, sí, y eso finalmente se plasma en el aprendizaje diario en el aula. Don Carlos Francisco, una gran responsabilidad de las universidades en la formación de los docentes de primaria, secundaria, del nivel que sea, particularmente en el caso de las universidades públicas. Sí, tiene razón. Bueno, ambas. Lo que ha dicho Catherine es fundamental porque ya hemos tocado el tema social, el socioeconómico, los grupos, los sectores sociales y las limitaciones y ventajas, pero también es cierto que lo que llaman los mediadores, es decir, los profesores, sí, los maestros y profesores, también reclaman posibilidades y espacio para desarrollar sus conocimientos y sus saberes. En dos sentidos. Vamos a suponer que son profesores bien formados, con mucha voluntad, etcétera, pero que tienen enormes limitaciones. Ya hemos hablado de los materiales. Una escuelita pobre, una biblioteca muy magra, etcétera. Pero también es cierto que hay programas de estudio que son los que constriñen la labor del profesor de español o de lengua, etcétera, porque le dan unos temas que van limitándolo de suyo desde el principio, las posibilidades que tiene. Y el segundo aspecto con el que coincido con Catherine y desde luego con el Estado de la Nación es tratar de superar el prejuicio de que la literatura, de que leer libros es una cuestión trabajosa, difícil, tediosa y aburrida. Nada más lindo que leer un libro. La literatura, en primer lugar, la literatura hay que entender que es una metáfora de la realidad. No es que nosotros vamos a aprender en los libros, en las novelas, en las obras de teatro, en los cuentos. Eso no es así. La literatura tiene otra función, una función de estímulo, incluso espiritual, claro, aunque nos parezca un poco cursi decirlo. Entonces la literatura también habría que plantearla en términos menos tediosos, menos de obligación, menos de examen, menos de comprobación de lectura. Yo coincido en lo que decía al principio el profesor Sánchez, de que el problema no es de ahora. Estas son crisis que se han venido repitiendo, que aparte de que son necesarias, vienen desde muchos años antes, de manera que es un problema, digamos, sistémico. Casi estructural. No es del Estado, sí, no es de un gobierno, nada, sí, de esto. Por eso es que es importantísimo, a mi modo de ver, atender las recomendaciones del Estado, del informe del Estado de la Nación, porque esto es un informe absolutamente calificado. Sí. Y no se trata aquí de crear roces o polémicas para ver si se está o no en desacuerdo. No es un asunto de un programa de Estado, un programa de gobierno, sino de una voluntad
para ello. Y la literatura, yo quisiera volver a lo que se decía hace muchos siglos en Europa, la literatura también debe ser al mismo tiempo entretenida y educativa. Claro. Es decir, el arte, la literatura debe servir para entretener y para educar, decían hace 300 años. Hombre, ¿por qué no retomar eso y decirle a los niños, esto debe ser así? Sí. Otra cosa sería el listado de libros, pero eso sería un tema para un programa. Este es otro aparte. tema, sí. En este tema es importantísimo el aporte que puede hacer la Academia Costarricense de la Lengua, don Víctor, que celebra 100 años. Qué buen momento para celebrar 100 años y sentarnos a discutir de la mano de la Academia sobre este tema. Bueno, sin duda este es un momento muy oportuno, ¿verdad? Para darle realidad a los principios que rigen la academia. Sé que ya pasó el hablar de la formación de los educadores, pero yo creo, yo creo que el pensum de la formación de los formados, de los educadores de preescolar y primaria, que sí, efectivamente es muy pobre en lo que es enseñanza de la lengua. Entonces la academia puede, en ese sentido, llevar una voz, claro, para motivar la necesidad de esas modificaciones curriculares. Con respecto al centenario de la Academia Costarricense de la Lengua, nosotros precisamente el 12 de octubre se cumplieron los 100 años de la fundación de la Academia Costarricense de la Lengua, institución creada por ilustres costarricenses, por don Cleto González Víquez, por ejemplo, don Ricardo Fernández Guardia, don Carlos Gallini, don Joaquín García Monge, Brennan Messén, por supuesto, ¿verdad? Bueno, ilustres, Fabio Baudrit, ilustres costarricenses, Brenes Córdoba, ¿verdad? Tuvieron esa genial idea, ¿verdad? Y no era otra cosa que lectura de los tiempos en ese momento, ¿verdad? Fue la primera academia de la lengua que se creó en el siglo XX, por cierto, ¿verdad? En el XIX muchas academias sí, pero nosotros fuimos la primera ahí. Con unas misiones muy claras, y es promover, y aquí sería la parte en que nosotros podríamos colaborar, promover investigaciones en el campo de la filología, de la lingüística, de la literatura, escritas en lengua española, y también promover la literatura como valor, y como dice Carlos, como recreo, la literatura como recreo, disfrute, pero también sí, como enseñanza, ¿verdad? Sí, grandes aportes ha hecho la Academia Costarricense de la Lengua en estos 100 años. ¿Cuál consideraría usted que es el más importante? Bueno, yo le diría que el aporte para mí más importante de la academia es su reescritura histórica. ¿Qué quiero decir? Que ha sabido leer los tiempos, ¿verdad? Entonces, en un momento dado tuvo una constitución determinada y promovía la lengua, la unidad de la lengua y la belleza de esa, y tomando como referencia el monocentrismo lingüístico, ¿verdad? La norma de Castilla, ¿verdad? Luego va evolucionando, conforme evolucionan las ciencias del lenguaje, las teorías literarias, las teorías lingüísticas, para que lleguemos hoy a una lectura muy diferente, una Costa Rica plurilingüe, una Costa Rica multicultural, una Costa Rica en que debe promoverse la equidad, ¿verdad? Y la academia va respondiendo en ese sentido, ¿verdad? Ya normas cultas, no una, sino varias normas cultas, en ese sentido un policentrismo lingüístico, ya no solamente el uso lingüístico de Castilla, sino un reconocimiento de que las diferentes comunidades que hablan lengua, tienen la lengua española como lengua materna, ahí hay una variedad culta.
Entonces, reconocer la oralidad culta según su contexto. Para mí esa lectura es de lo más importante Claro. para, digamos, creo yo que es el aporte de los fundamentales, ¿verdad? Sí, y digamos, si alguien quisiera saber más sobre la Academia Costarricense de la Lengua y sus actividades de celebración, ¿dónde puede ubicar más información? Sí, bueno, en la página, ¿verdad? La página Sí, nuestra. claro. ¿verdad? ¿Cuál es la página? Sí. Y nosotros tenemos, afortunadamente, eso es una de las ventajas de la tecnología, ¿no? Sí. Hace 20 años era imposible, antes se hacían boletines, informaciones escritas, ahora tenemos, como todas las instituciones, una página formal de la Academia Costarricense de la Lengua, en la que hay información histórica, en la que se habla de los componentes, hay un estatuto, hay información de lo que se ha publicado, hay publicaciones ya digitalizadas, tanto históricas como inmediatas. Y desde luego también la posibilidad de tener una especie de espacio para la consulta, que es lo que siempre ocurre con la academia nuestra y como muchas academias. Es decir, la idea de que es la Academia Costarricense de la Lengua la que da criterios para ver si aquello está bien o mal dicho. Eso es un aspecto que hay que corregir. En la Academia Costarricense de la Lengua no hay que pedir permiso. Lo que hay que pedir es información. Entonces, en efecto, hay lingüistas, hay escritores, hay lexicógrafos, que permiten que haya un equipo de trabajo que nos lleva a esto, ¿verdad? Partiendo de lo que el profesor Sánchez ha mencionado, Costa Rica no es solamente una sociedad que habla el español. Es una sociedad plurilingüe y nosotros en la academia tratamos de proteger eso que llamamos el patrimonio lingüístico nacional, que incluye las lenguas indígenas, que incluye las lenguas criollas, que incluye desde luego la variante del español en Costa Rica. Sí. Creo que por ahí tenemos nosotros. Y hay Bueno, otra cosa muy importante, las publicaciones que nosotros también, desde la fundación de la academia, teníamos en el estatuto se consideraba publicaciones. Eso lo tenemos durante mucho tiempo el boletín, y ahora con ocasión del centenario, la verdad fue un lujo, don Carlos. Pues ¿verdad? esperemos que muchas personas se unan a ese esfuerzo de la Academia Costarricense de la Lengua, que cumple 100 años, de los trabajos que hacen las universidades públicas, el gran esfuerzo que hace el informe del Estado de la Educación, para que realmente busquemos esas soluciones que necesitamos para que nuestros niños, niñas y adolescentes pues hablen bien, como yo dije al inicio, aprendan a leer bien, a escribir bien, a sumar bien y a restar bien, porque pues en definitiva todo esto son las bases para un desarrollo posterior y sobre todo para convertirnos en ciudadanas pensantes que construyamos una mejor Costa Rica de una manera crítica y participativa. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y a ustedes por estar con nosotros una vez más. Les recuerdo que puede buscar más información sobre este y otros temas en www.unacomunica.una.c.cr o en nuestras redes sociales bajo el nombre de Una Comunica. Les esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.